Eh, bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco de las complicaciones en enfermedades inflamatorias sistémicas en pediatría que tienen al pulmón como órgano diana o donde el pulmón se ve afectado. eh, eh, Aunque a pesar de que ya de por sí son enfermedades raras, o las enfermedades autoinmunes son raras, aunque van subiendo en frecuencia, siento yo cada vez más raro es a veces en algunas, o a veces en algunas más que otras, puede afectar al pulmón, pero el problema es que estos son niños que muchas veces están sentados en la clínica esperando su seguimiento y uno los mira y están estables, tranquilos, pero silenciosamente su pulmón se está destruyendo. Y pues de eso vamos a hablar, cómo se van destruyendo. Y miramos cómo muchas veces esas complicaciones pulmonares son el driver o lo que empuja a que se pongan realmente enfermos los pacientes, necesitan muchas admisiones hospitalarias y muchas veces los paran llevando a, a dar, pues, a que fallezcan, porque ese es el driver de la mortalidad en muchas ocasiones. Eh, entonces, el pulmón es una paradoja, pues, silenciosa, porque es como un iceberg. Los síntomas que tenemos hasta arriba, que son visibles, generalmente esperamos a que tengan tos seca, o que tengan dificultad respiratoria, disnea, o algo esperamos ver para decir, hay algo pasando. Pero lo que no sabemos es que en casi todas las enfermedades existe ya una destrucción o una alteración de mi pulmón que puede estar afectando y que se puede haber desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Y cuando yo noto los síntomas, quiere decir que ya llegó a haber una fibrosis irreversible o una hipertensión pulmonar bien desarrollada, porque yo nunca traté esa hipoxia que se estaba desarrollando en los pacientes. Y eso es porque los niños tienen una función y una reserva pulmonar bastante grande y tienen pulmón que todavía no se ha destruido, ni que ha perdido capacidad por los agentes que están en el medio ambiente, por malas prácticas de salud y todo. Y entonces yo los puedo ir destruyendo y tengo mucho tejido que perder y tengo mucha reserva que ir consumiendo antes de que eh, vengan y se presenten con síntomas. Y los niños generalmente van a venir y son excelentes actores, o bueno, tal vez actores no, pero son excelentes para tapar o para no describir qué es lo que están sintiendo. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen porque van cambiando sus patrones de actividad. Y cuando un niño comienza a sentir pues falta de aire, él casi nunca va a venir porque no lo sabe decir, no va a venir y le va a decir a ustedes, hey doctora, o hey mamá, o hey papá, o hey tío, tía, o amigo, fíjate que me hace falta el aire como nosotros, ay, tengo reflujo y no puedo respirar, no, no, sino que ellos vienen y lo que hacen es que simplemente se sienten diferentes y comienzan a adaptarse cambiando sus patrones de actividad y es por eso comenzar a ver estos pequeños detalles, muchas veces son las cosas que nos prenden a que algo malo o algo que puede ser malo esté pasando en ellos. Y en estas enfermedades que vamos a hablar hoy, podemos ver que hay algunas en donde más del 50% y en algunas llegando hasta el 80% van a tener alteraciones en las pruebas de función pulmonar. No van a estar dentro del rango normal. ¿Qué quiere decir? Que hay algún porcentaje de su pulmón que no está funcionando bien, ya sea por la inflamación que tiene o por otras razones. No siempre esa caída en la función pulmonar se desarrolla en síntomas, pero puede ir pasando. Entonces, en estas enfermedades autoinmunes puede haber afectación en diferentes puntos. Eh, no es que solo se afecte de una forma el pulmón, sino que las diferentes enfermedades pueden llevar a diferentes presentaciones.
Y a veces la misma enfermedad pues se presenta de diferentes formas cuando comienza a afectar el pulmón y pueden haber situaciones desde que tengo estenosis subglótica, que es que abajo de la glotis se comienza a estrechar porque tengo alguna vasculitis, hasta daños al parénquima, donde comienzo a tener eh, fibrosis de mi parénquima pulmonar, desarrollo de nódulos o de granulomas, puedo tener alteraciones en los vasos sanguíneos que me llevan a dar sangre y tengo también daños en la pleura o hasta en los músculos, como el diafragma, me pueden estar afectando. Entonces, estas enfermedades se presentan de muchas formas y lo importante es que ustedes sepan que no necesariamente es una presentación, sino que muchas las que yo voy a estar buscando. Y como ven, cada vez me gusta más la inteligencia artificial, porque aunque todavía le tenemos que corregir ciertas cosas, me encanta cómo genera a veces imágenes que uno ni se puede imaginar. Y como dijeron, yo no sé si los he mencionado a ustedes, pero fui a un congreso y los adultos sí son descarados. Dice, el que no está utilizando inteligencia artificial ahorita para hacer sus labores diarias, eh, usaban palabras eh, muy negativas para describir a esa persona y está perdiendo mucho su tiempo. Entonces es importante que la aprendan a usar, pero aprendan a usarla para poderle sacar un provecho positivo. Y lo bonito es que esta imagen que me puso aquí, lo que me resume es esta tabla, me leyó esta tabla en donde me va hablando de las diferentes enfermedades reumáticas que pueden haber y cuáles son sus presentaciones, cuáles son las presentaciones que pueden tener. Entonces voy viendo y cómo la artritis idiopática juvenil sistémica se puede presentar con enfermedades pleurales, igual que el lupus y la dermatomyositis me genera también problemas de la pared pulmonar y después tengo otras que me generan como GPA, que es granulomatosis con ya ni sé cómo decirlo en español, pero viene y me puede presentar con hemorragia alveolar difusa. ¿Cómo se dirá? Poliangitis con... no, entonces, Poliangitis. poliangitis. Perdón, que no lo, ya tengo que practicar, voy a practicar más decirlo en español. Porque granulomatosis con poliangitis. Ah, sí, así es. Y este es, ok, y entonces ahí vamos. Perdón, me confundí ahí. Y entonces, ya que vamos hablando de esto y que estamos hablando de que las enfermedades pulmonares, estas muchas veces me generan, si miran algo que mucho me genera, es un problema en enfermedades intersticiales. O daño intersticial, que cuando decimos daño intersticial podemos decir muchas cosas y hablar hasta problemas de surfactantes y otras cosas, pero para en esta presentación lo vamos a pensar solo como enfermedades que me generan fibrosis en el intersticio. Eh, Quiero que me digan en esta encuesta, a ver, como he hablado de fibrosis, ¿qué es lo que creen que voy a encontrar en las pruebas de función pulmonar de estas personas? Algo que sea como una obstrucción, como una restricción, volúmenes pulmonares bajos, una capacidad pulmonar total baja, una difusión, capacidad en la difusión del monóxido de carbono bajo, A y B, A, B, C, todas menos C. Piensen cuáles y vayan respondiendo. Y para hacerlo mejor, voy a agrandar esto y mientras tanto, me voy a tomar un minuto para sonarme porque me estoy trabando mientras hablo. Ahorita.
qué bueno, tengo 3 personas que me van respondiendo. Ay, 4. Ah, qué bien. Y esto es anónimo, entonces nunca sabe uno, nadie quién está respondiendo qué. Entonces, si quieren, pueden responder lo que sea sin pena porque nadie se entera. Eso me gusta a mí. Que cuando estamos en eso, bueno, opinemos todos, pero nadie nos enteramos. Entonces, esto solo va a ser para ir repasando un poco las diferentes cosas. Em, Muy bien, todos han respondido y respuestas muy buenas. En el sentido de que sí, la fibrosis lo que me genera es un pulmón. ¿Cómo alguien me quiere decir cómo es lo que genera la fibrosis? ¿Un pulmón de qué tipo? Un pulmón, o cuando piensan en fibrosis, ¿en qué piensan? Como en un pulmón durito. Exacto, como cicatriz, ¿verdad? Como una cicatriz dura, ya no es mi piel toda sana y elástica, sino que se pone dura y no se puede mover. Y entonces cuando se pone dura, que ya no es elástica, qué es lo que pierde la capacidad del pulmón? ¿De agrandarse o de cerrarse? ¿Qué piensan ustedes? De cerrarse la confianza pulmonar. La confianza es el estiramiento del pulmón, ¿verdad? La capacidad de poderse agrandar, la elasticidad se pierde. Y, y como se pierde la elasticidad del pulmón, ahora lo único que quiere el pobre es casi que colapsarse. Entonces mi patrón es restrictivo. Baja mucho mis volúmenes pulmonares y al final esta era una pregunta un poco truqueada porque volúmenes pulmonares bajos y restricción y capacidad pulmonar total es prácticamente lo mismo, o sea, B, C y D. Y la diferencia es que también en estas enfermedades se engrosa mi pared y entonces pues, para poder tener una difusión, aparte de la constante difusión, presiones y todo eso que ustedes ya vieron en fisiología, lo que necesito es el grosor de mi pared, determina cómo va a estar mi difusión y en estas enfermedades se me engrosa la pared y pasa menos y por eso eh, mi capacidad de difusión del monóxido de carbono va a disminuir. Y la respuesta pues secreta era todas menos A, pues obstrucción. Puede haber, pero no es lo tradicional que voy a esperar. Entonces, muy bien, solo para ir caminando, a ver, quiero ver cómo puedo pasar esto. Ya me trabé, miren, ahí está. Y entonces, qué es lo que yo tengo que hacer con estos pacientes? Todavía no hay unas recomendaciones generales, pero está muy discutido si todos estos pacientes debería yo de venir y comenzar por lo menos con pruebas que no van a ser invasivas. eh, y entonces se recomienda mucho que comiencen a tener por lo menos espirometrías basales y pruebas de función pulmonar, hagan su pletismografía y hagan su DLCO para poder ver cómo está su función pulmonar desde una etapa temprana y poder comenzar a ver cambios tempranos. Y eh, aquí se ve, para poder comenzar cuando hay cambios tempranos, al igual que la marcha de 6 minutos, que a veces es debatible, y las enfermedades en las que la fuerza puede estar afectada, que hagan eh, sus presiones inspiratorias máximas y en la inspiración y en la expiración, o sea, cuál es la fuerza que pueden producir estos pacientes. Y eh, algo que aquí no está, pero que también es discutido, ay, tal vez lo quité, perdón, es si se hace o no una tomografía inicial para ver si ya hay daño cuando comencé a ver a mi paciente o no, porque muchas veces la espirometría va a estar más afectada en procesos más posteriores de la enfermedad. Lo que tal vez va a cambiar primero es mi DLCO y comenzar a ver marchas en mi tomografía, pero en niños chiquitos no los puedo ver. Y esto, pues, uno puede ir discutiendo, ay, pero la radiación y no sé qué, entre más nuevas son las máquinas, cada vez son van a producir menos radiación y ahora van a salir unas nuevas tomografías que usan protones para poder tomarlas que se vuelven ya
creo que la radiación menos de lo que son 10 radiografías de las nuevas, que es casi que como soplar un aire, tal vez más radiación les da pararse atrás de la refrigeradora, no sé. Y entonces van a ver, hay cosas, vamos a ir un poco hablando de cada enfermedad, y entonces en la artritis idiopática juvenil sistémica, aunque es una enfermedad rara, pues se ha visto que tal vez 4%, por ahí 5% ha demostrado que comienzan a tener afección pulmonar rara, afección pulmonar en estos pacientes. Y el problema es que cuando tienen afección pulmonar, su proceso de enfermedad avanza mucho más rápido. Y lo que vamos viendo es que se engrosa un poco los septos interlobulares y puedo comenzar a generar nódulos en diferentes áreas de mi pulmón y áreas de fibrosis y vidrio esmerilado aquí que se mira como chuco con esas ventanitas, y tengo nódulos en la periferia de mi pulmón. Eh, y pues para que no sé, ya tuvieron su clase, su unidad de reumatología. Ya, doctor. Ya, doctor. Bueno, entonces no me voy a entrar porque se decía, bueno, y esta es una enfermedad autoinmune en la que desarrollan artritis antes de los 16 años y cosas así, pero bueno, entonces esas cosas me las voy a empezar a saltear. Y ahora lo que se está viendo es que en estas enfermedades hay algunas en que generan reacción a los biológicos, y cuando generan esas reacciones a los biológicos, muchas veces se ha visto que generan una reacción pulmonar más agresiva, y es lo que estamos pensando de ver si las personas van a ser más sensibles, y que nuestros propios tratamientos a veces les generan algún otro tipo de reacciones. Entonces, eh, ¿qué cosas vamos a poder ver? Vamos a poder ver acropaquias, un síndrome de activación de macrófagos en muchos de los casos que van a tener afección pulmonar, y van a tener reacciones alérgicas a los biológicos que se le dio, y los pacientes que desarrollan los síntomas desde una etapa temprana o tienen trisomía 21 están muy predispuestos a poder desarrollar complicaciones pulmonares, y esto es algo que yo tengo que siempre tener presente, aunque a veces muy probablemente en niños pues chiquitos y con trisomía 21 yo no les voy a poder hacer sus pruebas de función pulmonar, eh, pero los voy a seguir y voy a tener tal vez un mucho más alto índice de sospecha con esos pequeños cambios que hemos platicado, como cuando comienzan a cambiar sus patrones de actividad. Después el lupus pues afecta en buena parte de los pacientes con lupus, van a ver en algún momento, van a tener alguna afección pulmonar durante su vida. Generalmente van a hacer cosas como pleuritis, pero puede haber una enfermedad intersticial pulmonar, o pueden llegar a desarrollar hasta hipertensión pulmonar en los pacientes, neumonitis aguda, y algo importante que es raro es que pueden desarrollar una hemorragia alveolar difusa, que si quieren también podemos hablar un poco más de eso después, pero al final es que los alveolos están sangrando porque pues la sangre del pulmón viene de dos sistemas. ¿Cuáles son los dos? ¿Saben los dos sistemas? Tuvieron una clase de medio anatomía. ¿Saben los dos sistemas de los que viene la sangre al pulmón? Uno es por eh, sale del pulmón sale del corazón por la vena pulmonar, ¿o no? ¿O me equivoqué? Pues uno es por a través de la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Esa lleva la sangre ¿a dónde? ¿A qué parte de mi pulmón? Aquí en medio de la diapositiva está el chivo, a los alveolos. Y la otra, ¿saben cómo se llama? Entonces, la otra es digamos, mi circuito alveolar, eh, lo pulmonar, y la otra, pues, se alimenta por las arterias, pues, el circuito bronquial, que esa sale de la aorta y me va a alimentar a todo mi intersticio, a todo mi pulmón. Entonces, el problema con esto es que tengo una hemorragia del lado alveolar, y es una hemorragia que no para, no es un punto focal que se da como la otra, que es dada por la irrigación, digamos,
bronquial en donde se inflamó el bronquio por infecciones recurrentes, por fibrosis quística, y sin necesidad de cualquier cosa, y se me reventó un vaso, sino que la inflamación se va a nivel de los alvéolos y está sangrando constantemente, y eso es importante saber que me lo pueden dar los pacientes. Y la diferencia es que en esto, cuando hay una hemorragia alveolar difusa, muy pocas veces se presenta como mi paciente tosiendo sangre. Ay, así es que yo lo espero, que generalmente sea en la otra, sino que en los pacientes con una hemorragia alveolar difusa, lo que yo generalmente voy a ver es una caída en la hemoglobina. No me la puedo explicar y es por eso importante tomar rayos X o considerar eh, algunas otras intervenciones, y si en los rayos X sale algo raro, una tomografía, y luego evaluar una broncoscopía en pacientes en los que voy sospechando que puede ser esto lo que me esté dando esa baja. Pero entonces, y también cosas raras, pero que siempre son interesantes, como el síndrome del pulmón encogido, en donde comienza a haber una disfunción diafragmática y comienza a cambiar el tamaño de mi pulmón, aunque no hay una causa intersticial rara. Entonces ya hablamos un poco acerca de cómo se presenta la hemorragia alveolar difusa y cómo es importante que yo eventualmente le haga una broncoscopía muchas veces a los pacientes. Y otras es la dermatomiositis juvenil. Es raro que los pacientes que tengan dermatomiositis juvenil tengan afección pulmonar, pero es increíble que aunque estos pacientes que de 1 al 10% a veces de los pacientes con dermatomiositis juvenil puedan eventualmente ver afección eh, clínica, así pulmonar, en 30% de los pacientes hay una afección en sus pruebas de función pulmonar, en estudios que se han hecho. Y entonces comenzamos a pensar, ay Dios, ¿será que existe algo que estos pacientes tal vez en el futuro van a tener problemas o no? No sabemos, pues ahorita es lo que se está comenzando a estudiar, y hay pacientes, y en esta dermatomyositis lo importante es que si tiene algún tipo de afección pulmonar, encontramos algo. El problema es que sí tienen un alto número tienen alto riesgo de mortalidad, porque muchas veces hay una enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, y es algo que yo pues tengo que estar pendiente. En la esclerosis sistémica, pues hay una inflamación, y pues al final en la esclerosis sistémica lo que es em, por una excesiva inflamación en todo el cuerpo, y pues hay fibrosis, y esta fibrosis puede ocurrir en diferentes órganos, y uno de los que puede ocurrir muy comúnmente es en los pulmones. Y en la afección pulmonar, ahora sí, en esta sí podemos tener un buen porcentaje de los niños que pueden tener afección y fibrosis del pulmón, y lo que voy a ver generalmente es una caída del DLCO temprana, y muchas veces me aparece antes de los cambios de imagen, en donde voy a ver también un engrosamiento interlobular periférico, y comienzo a ver bronquiectasias, que ya practicaron un poco de las bronquiectasias, que es tal vez algo que ignoramos mucho en pediatría, pero es lo que al final, cuando existe una inflamación persistente, ya sea por cuestiones propias del pulmón o por infecciones recurrentes, se comienzan a dar en donde se engrosan mis vías aéreas y pierden la elasticidad. Ya platicaron un poco ustedes de las bronquiectasias y de la importancia de ellas. No, Ashley, ahí, a ver, Ashley, ¿ya o no? Ya voy a escoger nombres hacia el azar para que... Está bien, y si se les olvidó, se durmieron en la clase, está bien. A mí no me importa, me parece. Es lo honesto, ¿eh? Perdone, doctor, ¿puede repetir? Las bronquiectasias es algo que ya lo han visto durante estas últimas clases. Sí. Sí, qué bueno. Pues sí, entonces las bronquiectasias es algo que siempre tenemos que estar pendientes, y al final... eh,
se dan por inflamación y es muchas veces la señal de una inflamación persistente en el pulmón, que si quieren y tenemos tiempo y si ustedes tienen ganas, podemos platicar un poquito de ellas y les enseño unas fotos de unas cosas ahí que tengo. Y otra de las cosas que se pueden presentar es en la enfermedad de tejido conectivo mixta, y entonces en los adultos muchos de ellos llegan a padecer afecciones pulmonares. En los niños generalmente no es tan común, pero sí 25% pueden desarrollar una enfermedad intersticial tal vez un tercio más o menos, ahí creo que desarrollan hipertensión arterial pulmonar, pero esto es muy importante porque cuando se genera hipertensión arterial pulmonar, si yo no lo he tratado, vengo yo y puedo venir y generar y es un camino que no, del cual es muy difícil sacar a una paciente ya en edad mayor, a los niños chiquitos, digamos a los de displasia broncopulmonar, que ese tema me hubiera encantado también platicarles un poco, pero me imagino que lo hablaron ya hasta en neonatos y todo. Eh, Esos son niños que primero Dios sí se pueden sacar, y el seguimiento eh, es muy importante porque aunque el tratamiento que es el oxígeno y la terapia ventilatoria, les genera todos los cambios que los lleva a la displasia broncopulmonar. Si luego ese tratamiento con oxígeno no lo damos correctamente y en cantidades suficientes y empezamos a aceptar saturaciones muy bajas, que para nosotros abajo de 92 un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar desarrollada, no nos gustaría que estuviera abajo de 92, porque entonces el pulmón empieza a vasoconstrictir más y empeora la hipertensión pulmonar. Si yo no doy el tratamiento correcto y en la cantidad correcta, pues solo le voy empeorando y lo voy predisponiendo a tener una peor enfermedad. Entonces, el tratamiento inicial que le genera la enfermedad, luego darlo correctamente y a una cantidad suficiente, lo puede ayudar a salir también de la enfermedad, que es algo interesante con eso, pero ya me desvié. Y algo que sí es que sí es muy frecuente y que sí muy frecuentemente tiene afección eh, del pulmón en los niños es la granulomatosis la granulomatosis con polangeitis, que es la que me había ido el nombre en español, y la polangeitis microscópica, porque estas, en la granulomatosis por polangeitis, sí, muy frecuentemente tienen estos nódulos y cavitaciones. No todos presentan hemorragia, pero sí se presenta con nódulos y cavitaciones muy frecuentemente en los pulmones y en los rayos X se pueden ver. Bueno, se pueden ver como pelotas que uno dice, ¿y eso qué es? Pero siempre que yo miro una pelota, así accidentalmente, puede ser que yo esté cachando una granulomatosis polangeitis de manera temprana. Entonces, sí es algo que tengo que tener consciente, y que también puede tener otros síntomas como sinusitis constante y afección del riñón. Eh, Igual que la y después la sarcoidosis, también tengo que saber que, pues aunque se puede presentar con adenopatías ciliares bilaterales, y yo puedo a veces tener sibilancias en los pulmones a pesar de todo, y que eh, en esta sí ocurre, creo que en alto, si no casi en todos los pacientes. Pues aquí dice fenotipo adulto, pero como desde los ¿qué? 10 años para arriba comienzan a tener afecciones pulmonares de adenopatías. Eh, yo tengo que saber que estos pacientes sí están en un alto riesgo de poder presentar estas adenopatías ciliares, que yo los vaya a diagnosticar. Ay, tal vez eh, solo es tal vez asma, cuando en realidad está pasando algo más. Y por eso el diagnóstico de asma hay que tenerle mucho cuidado, porque muchas veces nos ayuda a meter todo ahí cuando, cuando también puedo perder otro tipo de diagnósticos. Y más peligroso, creo yo, es el diagnóstico de, eh, de broncoespasmo, porque no nos dice nada.
Y algo importante para llevarle el control a todas estas enfermedades es la tomografía de alta resolución. La radiografía siempre muchas veces no nos dice mucha información y en la tomografía de alta resolución yo puedo ver qué es lo que está pasando y puedo cachar cuando van a haber áreas en donde tenga yo atrapamiento aéreo que me pueden indicar otras cosas en algunas enfermedades que hagan tener patrones obstructivos, o voy a poder caracterizar un poco más la fibrosis cuando se comience a desarrollar y ser un poco más agresivo en el tratamiento. Y puedo ver cuando tal vez todavía hay inflamación que yo pueda tratar, que solo hay inflamación reversible, como muchas veces mi vidrio esmerilado. Quiere decir que la inflamación todavía está en etapas tempranas y no se ha deshecho. Indicaciones ahorita es tener una o clínica que me indique, tener unas pruebas de función pulmonar que estén bajas, pero cada vez se está discutiendo más si vale la pena en estos pacientes, como muchas veces se hacen en pacientes, como ya en muchos lugares es costumbre hacer en pacientes que tienen trasplante de células madre, una tomografía basal antes de hacer el trasplante. Sí, a estos pacientes que también van a tener inmunosupresión, y que no solo por la inmunosupresión, sino que por su propio proceso inflamatorio están predispuestos a padecer enfermedades pulmonares, valdrá la pena tener una tomografía de base para poder comparar con futuros problemas, o para poder observar si desde el inicio o desde una etapa temprana ya habían problemas que puedo comenzar a tratar un poco más agresivamente. La importancia del lavado bronquialveolar en muchas ocasiones es descartar una infección. eh, es muy importante y como se puede imaginar, ¿por qué? Porque ¿cuál es el tratamiento? Ahorita vamos a hablar de cómo va a cambiar, pero ¿cuál es el tratamiento general de todas las enfermedades, de todas estas enfermedades autoinmunes? Es fácil. ¿Qué es el tratamiento ante cualquier problema? Esteroides. Esteroides, ¿verdad? Cualquier cosa damos esteroides. Pero ¿qué producimos con los esteroides? Inmunosupresión. Inmunosupresión, y algo a lo que están muchas veces predispuestos estos pacientes como tienen procesos inflamatorios es a estar infectados del pulmón, o sea, especialmente los pacientes con lupus. Su primera complicación pulmonar que puede haber es eh, una infección del sistema pulmonar, y a veces las imágenes que me muestran solo son generales de inflamación con vidrio esmerilado o algo así, que todavía no sea, si la agarro en una etapa temprana. Entonces es muy importante realizar un lavado broncoalveolar para poder descartar infecciones. Entonces uno tiene que estar haciendo esas cosas a cada rato para poder descartar infecciones, y si hay casos de sangrado, poder hacer un diagnóstico más certero de cuál, en qué etapa del sangrado está, y si es una afección puntual, porque uno la vea, o si es una afección generalizada, como puede haber en una, eh, como puede haber en una hemorragia alveolar difusa. Y también a veces voy a poder prevenir hacer biopsias pulmonares, que en algunos casos muy raros, tal vez voy a necesitar hacer una biopsia pulmonar, pero en la mayoría de casos lo puedo evitar a través del lavado bronquialveolar. Y ahora que cada vez hay más técnicas que están comenzando en pediatría, como a través de la crioterapia, entrar a través del pulmón y poder tomar biopsias de tejidos que están ahí presentes, o ahora también se están haciendo biopsias transbronquiales, pero no pero son mucho más efectivas porque no son con las pinzas que me muerden y me van destruyendo el tejido, sino que las logro meter con mi cryoprobe y congelo ahí, boom, jalo piezas mucho más grandes, mucho más efectivas. Creo que cada vez están haciendo esos cryoprobes más chiquitos. Entonces, importante en general para todos los procesos inflamatorios sistémicos, para todas esas enfermedades y sus complicaciones pulmonares, es importante saber que tengo que tener un control de infecciones, especialmente porque van a estar inmunosupresos los pacientes.
y saber que es uno de sus principales factores de riesgo estar, que tengan una infección que los pueda llevar a muchos de los síntomas que pueden presentar. Y su principal tratamiento ahorita son los corticosteroides, pero cuando tienen afección pulmonar y esa lleva a síntomas así agudos, muchas veces el tratamiento, pues, pero también como lo han visto, creo yo que lo practican ahí en el hospital, es con pulsos de metilprednisolona y con tratamientos de ahorradores de esteroides como el metotrexato o el micofenolato mofetil, pero que también a veces estos mismos tratamientos los predisponen a padecer también complicaciones pulmonares. Eh, y en el futuro, ahora cada vez es algo muy interesante, estamos utilizando terapias biológicas mucho más dirigidas, el rituximab es algo que es increíble cómo cambia en muchas circunstancias. Yo creo que van a ir hasta cambiar todas estas terapias biológicas y anticuerpos monoclonales van a venir a cambiar cómo vamos a tratar enfermedades específicas, tratando su inflamación puntual, cuál es la que crean y miramos cómo alteran y no solo modifican el camino de la enfermedad de una forma mucho más efectiva, sin causar muchas veces tantos daños eh, sistémicos, como lo podemos ver también con lo que viene con los inhibidores de JAK, que de verdad se miran que lo he visto utilizar en enfermedades muy raras y después de pasar meses o años sin tener una clara mejoría, les cambia de la noche a la mañana la vida. Y otros medicamentos que vienen en el camino, como el nintedanib, pero en realidad ese no, lo que hace es pararme la fibrosis, pero no me la cura. Ya se está utilizando en pediatría, ya está probado. Entonces, yo creo que las conclusiones es tener alta sospecha en pacientes, no esperar a la disnea, estos son síntomas tardíos, cuando tienen cambios en energía hay que verlos. Los fenotipos importan, pero esos ya son para estudios más adelante, ya cuando ustedes sean reumatólogos y neumólogos o nefrólogos y todo eso para poder medir su riesgo, en una monitorización proactiva con pruebas de función pulmonar, especialmente del LSO en estos niños, y una tomografía de alta resolución es importante. Y ahí viene la importancia de conseguir los equipos más nuevos, que a veces no nos damos cuenta de que un equipo puede ser caro, pero quiere decir que lo vamos a poder utilizar mucho más y ahorrar mucho dinero en complicaciones futuras. Y colaboración en equipo es tal vez lo más importante que yo he llegado a aprender en en este, eh, Se fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. perdón que me desconecté. Que tal vez es de lo más importante que he llegado a aprender aquí, que trabajar en equipo entre las diferentes especialidades y saber que la mejor forma de practicar la especialidad de uno es no solo consultándole a sus compañeros de trabajo, sino que a los especialistas de otras especialidades, porque ellos tienen otra forma de visualizar las enfermedades. Es algo muy interesante y que de verdad lleva a muchos beneficios. Entonces, eso es rápido. Les traía eso hoy, que es algo corto, pero si quieren platicar de otras cosas, también estoy abierto a preguntarme eso, o si quieren hablar, y ahí tengo unos temas que pensé que les podría gustar, como la bronquiolitis obliterante posinfecciosa, eh, o no sé si hablaron de bronquiectasias y de cómo la enfermedad pulmonar supurativa crónica luego llega a la bronquiectasias eh, después de una bronquitis bacteriana prolongada, o podríamos hablar de la hemorragia alveolar difusa, otras cosas así rapidito si les interesa, y si no, pues se pueden ir a dormir rápido.
No sé si podríamos hablar de las bronquiectasias. Ay, sí. ¿Ustedes han tenido bronquiectasias en el hospital? ¿Han diagnosticado a alguien con bronquiectasias? Mm, mm. Doctor, creo que hemos visto pacientes que ya tienen un daño pulmonar crónico y, por ejemplo, pacientes que se mantienen mucho tiempo unidos a ventilador mecánico por usan traqueostomías y siempre dependen de un ventilador y el daño crónico que tienen terminan haciendo bronquiectasias. Entonces, en estos pacientes sí es bien difícil porque no se les puede progresar, ya el daño ya lo tienen es bastante. Entonces, sí nos gustaría como hablar un poquito de las bronquiectasias porque llega un punto en que uno no sabe qué hacer con el pulmón de estos pacientes que están sobreinfectados y demasiado dañados, ¿verdad? Sí. ¿Es uno o varios pacientes los que han visto eso, así, infección pulmonar unidos al ventilador y eventualmente desarrollan la bronquiectasia? Sobre todo en pacientes con fibrosis quística se ha visto. Sí, ¿verdad? Y entonces, y esos cuando llegan, paran en el ventilador y ya no los pueden progresar. Me imagino que esa es la historia natural que han visto. Sí, doctor, así es. Pues ese paciente que ustedes vieron con fibrosis quística, es la historia resumida de lo que muchas veces pasan en, eh, que les llegue el paciente, así como ustedes lo están viendo, pero ya en etapas adultas a los neumólogos de adultos y que nosotros no los tratamos. Entonces, no los tratamos a tiempo, no los diagnosticamos a tiempo. Entonces, en fibrosis quística es súper apasionante, es súper increíble ver porque todo lo podemos ver rápido y podemos ver qué es lo que sucede en los pulmones, tanto cuando se están deteriorando como cuando les doy algo que los mejora. Entonces, el año pasado, creo yo, no sé si fue el año pasado que platiqué esto, o hace 2 años, em, platiqué y les di una plática acerca de los, de los nuevos tratamientos que existen para fibrosis quística. Ya desde el 2013, si recuerdo bien, fue cuando comenzaron a ser públicos los primeros tratamientos y el nuevo tratamiento que ahora vino a cambiar y revolucionar de una manera ridícula la función pulmonar de los pacientes. Fue creo que en el 2017 y este año va a salir uno nuevo que no mejora sustancialmente más que disminuye los eventos de dar 2 veces tal vez marginalmente hay una pequeña mejoría, pero en lugar de dar 2 veces al día el medicamento ya solo se da una. Pero entonces estos medicamentos vinieron y a pacientes. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque en la fibrosis quística podemos ver que pacientes que vienen y desarrollaban esas bronquiectasias ya las tenían muy claras y muy marcadas y uno dice, bueno, ya no hay retorno. El desarrollo pulmonar de los niños es tan increíble y dependiendo de la edad en lo que los agarramos, por supuesto, entre más temprano es mejor. Y todavía el pulmón va a crecer, no solo va a agrandarse, sino que va a continuar desarrollándose a lo largo de toda la niñez y tal vez hasta los 20, eh, los 20 tempranos. eh, Se vio que después de darles la medicina que hacía, me imagino que lo platicaron en sus clases de fibrosis quística, que darles estos potenciadores, y los correctores y que hacía que se funcionaran los canales de cloro y que llegara la proteína a la superficie, se corrigiera esta proteína. Estos pacientes venían y corregían estas bronquiectasias, muchas veces ya sea disminuían en cantidad, disminuía la inflamación, disminuía las infecciones, ya muchas veces se lograba erradicar infecciones crónicas que tenían ya con el biofilm ahí marcado de, de pseudomonas y muchas veces se lograba corregir porque el pulmón desarrollaba y las bronquiectasias en algunos pacientes desaparecían, en otros pues disminuían, pero en todos mejoraban. ¿Cuál es el mensaje que les quiero dar? En la pediatría, las bronquiectasias todavía en una etapa, si entre más temprano más voy a ver el cambio, yo las puedo cambiar con un correcto tratamiento. En los pacientes con fibrosis quística,
pues es difícil porque todo lo miro a corto plazo, entonces este niño no sé qué edad tiene y no sé cuál es el manejo que tiene en casa. Me imagino que ya se fue a casa con acitromicina y lo ideal que no tenemos en Guatemala, seguro ese niño ya tiene pseudomonas, no lo dudo, ya está colonizado por pseudomonas, pero un tratamiento agresivo que también creo que le estarán dando ahí es lo que hay que darle, pero llega un punto en donde el parénquima y el tejido ya está tan destruido que a menos de que yo le vaya a dar estos medicamentos, no va a cambiar. eh, es casi imposible que cambie la historia de la enfermedad. Y esas son las cosas que tenemos que luchar para que lleguen a Guatemala. Ahora, en la fibrosis quística hay una solución, hay una luz al final del túnel que en muchos lugares se está viviendo y la primera vez que yo la vi actuar, te les prometo que se me pusieron los pelos de punta y vi cómo, y una niña me dijeron, es que esta niña estaba así, ahora está así, y yo aquí ya lo he logrado ver porque aquí han venido niños de México que sus papás viajan solo para poder eh, tener acceso al medicamento. Eh, y se vienen a vivir a diferentes lugares solo para tener acceso al medicamento. Yo he visto cómo les cambia la vida, pero a lo que quiero ir es que si en la fibrosis quística eso sucede, y bueno, hay un tratamiento en las otras causas de bronquiectasias que no FQ, y por eso se llaman bronquiectasias no FQ, es una sección así completamente independiente. También si nosotros encontramos cuál es la razón de que se está generando la bronquiectasia, yo le puedo resolver eso al niño. Y ustedes, si logran tener una alta sospecha de que existen bronquiectasias, van a salvar el escenario que están viendo en ese paciente ahorita en el intensivo y que ya no tiene nada de otros niños cuando sean adultos. Entonces, y qué es lo que ustedes tienen que trabajar en encontrar, ok, ¿será que este paciente tiene algún tipo de inmunodeficiencia o tuvo una infección que se logró establecer en el pulmón de una forma tan agresiva que me comenzó a generar una inflamación perenne y yo no la he logrado tratar? Y son esas infecciones que cada 6 meses, cada 3 meses, cada 9 meses. Entonces, o es un paciente que tiene síntomas perennes y tal vez tiene algo más como una disinesia ciliar primaria. Y entonces todas esas cosas yo las tengo que comenzar a tener en la cabeza y no es que tengan que saber ustedes, pero tienen que saber que una infección que ocurre a repetición no es normal. Un paciente puede tener una neumonía así complicada que lo lleva al hospital, bueno, tal vez es mala suerte, pero ya uno ya comienza a dudar de dos cosas, o que se hizo el diagnóstico de neumonía muy rápido y tal vez nunca la tuvo, bueno, dos, tiene asma y se está diagnosticando como neumonía, o tres, hay algo más que investigar porque no es normal. Sí, existen casos de muy mala suerte en nuestra población. Vamos a estar con niños relativamente inmunodeficientes también por la desnutrición, pero tengo que, eso no me tiene que hacer perder el contexto de que si le quiero salvar muchas complicaciones a largo plazo, tengo que investigarlo hasta por lo menos tratar de descubrir qué es lo que está pasando. Pero entonces, al final el problema con la bronquiectasia es que se antes decía que era un círculo o sí, un círculo, ahora se dice que es un vórtex porque todo crea todo. La infección que se da genera inflamación que hace que sea más difícil mover el moco y como ahora tengo el moco ahí atascado y la inflamación me genera daño pulmonar y ese daño pulmonar me facilita infecciones y entonces es un vórtex, le llaman ahora el vórtex de las bronquiectasias. Pero lo importante que tienen que hacer es uno, tratar de encontrar cuál es la causa y dos, una vez ya tenemos una idea de la causa, comenzar con tal vez una de las cosas más importantes que yo he visto acá, que es la fisioterapia o bueno, todavía tal vez la llamamos la terapia respiratoria, pero que comiencen a hacer técnicas de limpieza pulmonar y entonces que se les haga eh, pues terapias de vibración pulmonar o a veces ponerlos en posiciones o enseñarles a hacer ejercicios
de drenaje autogénico de verdad los ayuda muchísimo a ellos a mejorar. Y es antes de que existieran estos medicamentos que les cambiaron la vida a los pacientes con fibrosis quística, la fisioterapia o la terapia respiratoria que tenían estos pacientes en los lugares en donde más los seguían, yo creo que el poder de tener un programa muy desarrollado ella es lo que los llevaban al éxito. Uno puede decir, pero en Guatemala no vamos a tener el chaleco percutor y ese es súper importante para poder vibrar el pecho. Canadá tenía los mejores resultados previo a Trikafta de sobrevida y no usaban el chaleco. Europa los tenía muy parecidos a Estados Unidos y no usaban el chaleco. El chaleco sí es una cosa de que, sí, pero no cambia mucho. La cosa es si uno sabe utilizar las técnicas de limpieza. Y entonces, yo creo que en este paciente que lo tienen ahí, aparte de que en este momento tener una agresiva manejo antibiótico, usar PEPs relativamente mayores para tratar de ayudarlo a sacar la limpieza. ¿El paciente está sedado completamente o está despierto? Está despierto. Ok. Y entonces, ¿qué tiene? Traqueostomía. Sí, tiene una traqueostomía, pero prácticamente toda su vida ha vivido en el intensivo. Ay, Dios. Que ese no lo conoció, de fibrosis quística. Y hace algunos ejercicios de terapia respiratoria. Ha practicado, no, lo han visto practicar unos ejercicios en donde comienza, ¿qué tipo de ventilación tiene o qué modo tiene? ¿Saben? Es que es Si se bebé. recuerdan. ¿Sí? Es bebé. Ajá. ¿Qué edad tiene? Ay, Como 7 meses por ahí. Ay, no, pero ese niño la cagamos. Perdón. Mm, Se nos fue de las manos. Sí, ya tiene tan desarrolladas las bronquiectasias. No fue un diagnóstico temprano, sino que me imagino. Niños tan chiquitos con fibrosis quística no deberían de estar tan complicados todavía. Tal vez a los 3, 5 años, pero para necesitar traqueostomía, sí, es difícil. Sí, entonces no podemos, pero entonces con los terapistas respiratorios se puede comenzar a dar unas pruebas de una terapia respiratoria un poco más agresiva y que se haga unas 4 veces al día. Para mí, ser así agresivo y que haya alguien que se dedique tal vez unos 20 minutos a hacer terapia respiratoria o más con él al día, es lo que podría generar un cambio significativo en el camino del paciente. Y yo he visto cómo eso hace que cambie. Eh, Hay muy buenos terapistas respiratorios ahí en el hospital, cuando yo estuve, que creo que dan muy buenas terapias. Lo que les hace falta muchas veces es tiempo, como a todos. Y ahorita no logra quitarse el tratamiento antibiótico. tiene 1 año, pero ahorita le volvieron a empezar cobertura antibiótica otra vez porque pues empezó a hacer fiebre. Sí, habría que ver. Y le han dejado, le han dado algo nebulizado, algún antibiótico nebulizado. No, doctora, No, puras doctor. penas y le dan alfa dornasa. Él está en infectito. Sí. Y viene del interior. Sí, doctor, él lo habían mandado para evaluación por neumología. Y pues porque la historia de él es que no podía desetarse del oxígeno, aparentemente desde que nació estuvo ventilado y luego al venir acá pues incluso creo que por neumología le hicieron una broncoscopía y el diagnóstico que le habían dado en la broncoscopía era que tenía una laringotraqueomalacia.
Pero posterior a eso el niño cayó ventilado, se infectó, tuvo varios intentos de extubaciones, no se logró. Entonces por eso es que terminó con una traqueostomía. Y secundario a eso, el niño pues se infecta, se mantiene conectado a ventilador, lo logramos pasar a línea de oxígeno. El plan con él es pues que se fuera con concentrador de oxígeno y pues sus nebulizaciones, pero el problema es que el niño sí se vuelve a infectar. La última tomografía creo que se hizo, pues ya tenía datos crónicos de daño pulmonar, le refería incluso en el informe de TAC bronquiectasias y pues todavía persistía con neumonía, entonces su ciclo es mantenerse infectado, le dan cobertura antibiótica, logra resolver y así vuelve otra vez a caer bajo ventilación. Y fue prematuro. Mm, sí, doctor, creo que sí fue prematuro. Sí, fue prematuro. Para que sepan, no es, no, la fibrosis quística no creo que haya ayudado, pero ese niño nació con pulmones normales. Eso es algo que tienen que saber. Los niños con fibrosis quística nacen con pulmones normales. Se les arruinan porque no les funciona después, pero nacieron bien. Eh, entonces, no, sí, por eso me imaginé que algo más pasaba, porque algo más lo tuvo que haber predispuesto a comenzar a necesitar tanto soporte desde tan pequeño. Y si fue prematuro, yo digo que fue ¿qué tan prematuro? No sé, pero me imaginaría que fue un error más de que la malasia. 35 semanas, doctor. Ay, Dios, sí, no fue Ujú. ni tanto prematuro, pero que la malasia que puede tener, eh, que nunca se destetó oxígeno, casi que lo volvió un paciente con enfermedad pulmonar crónica, y eso lo predispuso más la fibrosis quística a estar eh, jodido, pero a, a él yo creo que en donde yo me enfocaría es ser agresivamente, Pseudomonas le ha salido en su cultivo. Sí, 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 doctor, ya literalmente. está colonizado literalmente por pseudomonas, Sería sí. muy agresivo. Recomendación sería ser agresivamente agresivo. Algo así que infecto diría, ay, ¿qué está haciendo? Algo así sería. Eh, un tratamiento muy agresivo con tal vez doble terapia de antibiótica, parte inhalado y tal vez el problema es que en Guatemala no hay tobramicina inhalada, creo yo, pero puede considerarse, y hablando con infecto, eh, platicar a ver si se puede dar amicacina o no sé si habrá en Guatemala disponibilidad de algún otro medicamento inhalado, porque al final creo que también se puede dar eh, eh, o otras cosas, otros tratamientos inhalados que son más raros. Pero sí, uno sería probar con algo inhalado. Es la única forma en la que creo que va a ayudar. ¿Por qué? Porque esos pacientes que ya están colonizados con pseudomona y generaron su biofilm, al dar el tratamiento de forma inhalada, uno, tienen menos absorción sistémica que darlo intravenoso. Y dos, se ha demostrado que hasta los medicamentos que tienen resistencia en el cultivo por alguna razón, eh, es efectivo y les cambia la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando se generan colonias, hay diferentes colonias en el pulmón y puede ser que estén reaccionando de diferentes formas. Y entonces se ha visto que dar dosis altas de antibiótico inhalado ha ayudado a que mejoren o cambie el camino de la enfermedad de estos niños si están severamente tratados. Entonces sí, dar algún tratamiento inhalado, pero sería interesante conocerlo a este niño y tiene algún tipo de malasia. Mm. Y si se logró ver en la broncoscopía y estaba ventilado durante la broncoscopía,
y no me recuerdo, o no sé si le quitaron presión durante la broncoscopía, porque si se vio malasia con presión o estaba con un tubo, que lo más seguro es que tenía porque la broncoscopía se puede hacer de diferentes formas, entonces uno puede entrar a veces sin ningún tipo de soporte, solo con oxígeno, y eso ayuda mucho. Lo que pasa es que uno solo tal vez va a entrar, ver y salir, pero eso ayuda a ver cómo, si se está colapsando o no la vía aérea. Ahora, si está intubado, el propio tubo va a abrir la vía aérea, porque pues es un tubo metido en otro tubo y me lo abre. Y entonces, si aún con esas cosas y con ventilación mecánica tiene un tubo que me está haciendo eso y me está generando presión positiva, yo logro ver la malasia. Dios mío, qué tragedia, cómo debe estar esa vía aérea de colapsada cuando no hay presión. Entonces, otra cosa que yo me podría pensar es ese niño tal vez tendría algún tipo tal vez su malasia es también muy activa y habría que hablar con cirugía, a ver si ellos no creen, a ver qué tanto es. ¿Tiene algún tipo de estridor cuando respira? ¿O su tos es algo rara? No. Sí, doctor. Yo recuerdo que sí, yo hace un mes fue la última vez que lo vi, porque él está en el hospital de infectología, pero sí, sí recuerdo, o sea, igual su patrón respiratorio no es el mejor. Ahorita dicen que ya está unido a línea de oxígeno, pero incluso nosotros consultamos con neumología porque nuestra duda era saber en cuánto tiempo se puede quedar una traqueostomía o porque llegó un momento en que el niño ya estaba sin antibiótico, ya estaba sobre la línea de oxígeno, pero realmente no nos dieron mayor información de eso, solo nos dijeron que, bueno, si quieran, quítenlo, pero realmente el pulmón del niño, antes de pensar en eso, la tomografía, pues no se miraba bien. Pues la traqueostomía podría estar, pero lo importante es la limpieza de la traqueostomía y que tenga un medio humidificador que les estoy buscando ahorita para que lo vean, que son como estas cosas, ¿ve? Eh, a ver, lo miran. Sí, Entonces, lo miramos. aquí ustedes, no me sale, el mouse no se mira, ¿verdad? Qué chafa. Bueno, eh, entonces esto se conecta a la tracostomía y es un tubo que le sale al niño, dependiendo de la edad del niño son de diferentes tamaños para que puedan respirar, pero esto les ayuda a mantener las secreciones más húmedas, porque hasta cuando ya llegan a estar sin oxígeno, si no, yo siempre, pues lo ideal es que el niño siempre esté con un ventilador de alto flujo, o sea, que esto sí ya lo conocen ustedes, que es una ventilación de alto flujo para estar humidificando activamente sus secreciones y que esto lo ayude a que las pueda manejar un poco más, porque el problema es que allá lo dejamos o solo con la traqueostomía abierta, que quiere decir ya sin nada, o tal vez le conectamos un poco oxígeno, pero solo humidificado por lo que el vasito nos da o algo así. Y entonces las secreciones se secan y que estén más secas esas secreciones nos dificulta muchísimo más sacarlas y nos predispone no solo a que haya más daño en la vía aérea pulmonar, sino que nos predispone a tener muchas más infecciones porque están más secas, más difíciles de mover y más irritado toda la vía aérea. Entonces, el paciente tiene que estar con esto y cuando ya esté listo para irse a la casa, se podría ir a la casa si todavía no se sienten seguro de quitarlas con la traqueostomía, pero colocándolo con uno ay Dios, ya no me salió, con un humidificador pasivo durante el día y pasándolo al húmedo en la noche sería lo ideal, pero esos son proyectos que creo que a largo plazo va a haber que trabajar en Guatemala porque poder proveerle a los pacientes esa tecnología, si se piensa bien, le ahorra al gobierno un montón de dinero, pero tal vez es un poco difícil que se mire cómo se va a hacer. Pero sí le ahorraría un montón de dinero porque todo el tiempo que pasan en el hospital los niños, pero porque si no solo se genera, como ustedes están viendo ahí, un ala en donde hay miles de niños solo con apoyo ventilatorio, ya sea humidificadores o algunos van a necesitar presión positiva o algunos van a necesitar, esto se tiene que cambiar, creo que entre 8 y 12 horas duran y entonces van a tener que estarlos cambiando con relativa frecuencia y por eso van a
tener una sala solo con ese tipo de apoyo, pues no vale la pena. Y al final, lo importante mucho de estos niños, que ¿y para qué los voy a salvar? Los niños con fibrosis quística, discinesia cerebral plebar y todo, son niños normales, y muchos niños con deficiencias musculares. No sé si ahorita leyeron la historia de este señor Noque en Guatemala. Salió ahorita en el periódico. Él tiene esclerosis lateral amniotrófica, pero es un genio de los negocios. Tiene su traqueostomía, ventilación mecánica toda la vida. Los pacientes y está haciendo cosas maravillosas, trabajando un montón. Le hicieron una entrevista, no sé en qué periódico esta semana, pero lo vi. Y es famoso, de verdad es súper famoso. No lo hacemos famoso tanto como deberíamos de ser. Otto No, que se llama. Pero pueden leer de él y cómo él, puchica, todas las cosas que él ha hecho. Los pacientes con fibrosis quística y discinesia cerebral primaria y algunas enfermedades musculares neurológicamente son normales, aprenden a hacer cosas normales. Los pacientes con fibrosis quística tienen ahora un pronóstico de vida de los 60, 70 años, ya van a ser iguales que nosotros. Por ende van a ser personas que contribuyen a la sociedad y pagan impuestos, si la gente lo mira así. Entonces, no, hay que tratarlos y hay que salvarlos y hay que darles una vida digna, igual que la nuestra. No habría razón para no llevarlos a poder reincorporarse al mundo. Entonces sí vale la pena, creo yo, y es más caro para toda la sociedad solo tener a las personas en una gran sala de apoyo ventilatorio, porque no hicimos las intervenciones a tiempo. Pero sí, esa es mi opinión. Entonces, en resumen, a ese niño, fisioterapia, ver si se puede hacer algo con medir el grado de malasia. Habría que hacerle tal vez una tomografía, si no quieren hacer otra broncoscopía, porque estoy casi seguro que van a decir que no. Ver si todavía con la traqueostomía hay algún grado de malasia. Entonces lo que se hace es una tomografía dinámica, en donde cuando inspira el niño se genera o ventilado, viene y se toma los cortes, luego se saca la presión y los cortes, y entonces se mira el grado de colapso que se hace en la vía aérea, y con eso, y dependiendo de la anatomía, viendo si hay alguna estructura presionando que genere ese colapso, pues cirugía puede tomar alguna decisión de tal vez mover algo, si eso está influyendo en el niño. No creo que la fibrosis quística en este niño es algo que no lo ayuda, pero no creo que es lo que lo llevó a estar donde está. Y creo que tal vez sí pueden haber intervenciones que lo pueden mejorar para sacarlo, o por lo menos llevarlo a un estado más estable. Gracias, doctor. ¿Algo más que quieran platicar? ¿Algo más que pensé yo? Sí, eso. La fisioterapia es muy importante. Y luego la bronquiolitis soliterante postinfecciosa también es súper apasionante. Hipertensión, por otras cosas. Pero bueno, mucho gusto de estar con ustedes. Cuando quieran, siempre nos podemos juntar. Perdón si a veces hablo mucho, espero que les haya ayudado algo y siempre me pueden escribir. Les voy a dejar en el chat donde está. ¿Hay un chat acá? Sí, aquí está. Mis correos son estos. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ay, no sé cómo hacerlo. Ahí están. Bueno, que pasen feliz noche y que haya sido de algo de interés. Espero que les haya ayudado. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor. Muchas